Cinema. Bueno, pues después de este papa, que no sabría decir si es terrible, si es cabrón, si es un adicto al sexo o si es peor que Maquiavelo, Todo. volvemos a las santas, ¿no? Yo vuelvo a esa parte de la cual sí que podemos sacar provecho, no tanto en forma de fiesta, que ya hemos visto que no funciona, al menos con la Mercé, sino pensando en el viaje, en el cambio, en las posibilidades. Porque ahora vamos a recuperar otra santa, en este caso ya mencionaba en la agenda que nos vamos al sur de Francia, al otro lado de nuestros queridos Pirineos, y llegamos a Lourdes, a esta población de 15.000 habitantes que tiene la particularidad de ir recibiendo millones cada año, cada vez menos, eso sí, porque parece que entre pandemias y que la religiosidad va bajando, hay más adeptos al Barça. Tocar las piedras ahora, no sé yo. Ya no se lleva tanto, esto ya no se lleva tanto, pero es interesante que dejemos claro, ¿no?, que vamos a hablar de Lourdes, la película, todo y que hay un Lourdes población, y evidentemente también hay una Lourdes, en este caso Nuestra Señora de Lourdes, que no deja de ser pues la Virgen María, supuestamente aparecida hace más de 160 años en esta población, ¿no? Así que por favor, Oriol, pongámosle tono a esta sección. Porque antes de meternos en materia cinematográfica, creo yo que vale la pena dedicarle unas palabras al lugar. Más que todo porque no sé si habéis podido ir a Lourdes vosotros. No. Yo sí he ido por curro, no por fe. Sí, por curro y por amistades. Sí, ¿No te dolía un poco? Me acabó pasando algo ahí, pero por fe, esto en otra sección. Y me alucinó. O sea, me alucinó desde una perspectiva de extrañeza total, porque no sabía si estaba en un destino religioso o en Salou, ¿no? Desde una perspectiva, es decir, compararlo al sol y playa de Salou, no lo hago por evidentemente ni por el clima ni por el espacio, sino por esa sensación de estar ante un parque de atracciones, ¿no? Ante una creación para la humanidad y para su propio disfrute. En este caso, evidentemente, bajo la clave de la religiosidad, ¿no? O sea, os transporto allí. Pensad que la infraestructura es la misma que la de muchos de estos destinos de sol y playa. Falta sitio en las fachadas para colgar letreros. No cabe ya ni un letrero ni una luz de neón más. Y ya os podéis imaginar que la oferta ahí es gastronómica, restaurantes, bares, tienditas. Muy importante el tema de las tiendas, ¿no? Los souvenirs, porque allí no venden sombreros mexicanos como en la Rambla de Barcelona, pero bueno, te venden velitas, medallas, llaveros con las caras de los santos, y lo que es más importante, ahí el producto estrella son botellitas de plástico o de vidrio que llevan la forma de la figura de Bernadette. Luego mencionamos quién es Bernadette por si no lo sabéis, ¿no? Y todo Dios compra estas botellitas para irse a la gruta, a esta gruta de Massabielle, donde se supone que se apareció la santa, para llenarla del agua desabrada de allí y, bueno, como se supone que tiene un poder curativo, pues darle a la bebida, darle al agua, en este caso, como si fuera el whisky de una fiesta, ¿no? I ara es imaginad com ha canviat, i ara es comercialitza les sales de baño d'influencers, de tiktokers y de streamers. Es que las influencers son las nuevas santas, no nos engañemos. Exacte, son los nous ídols. Pero ¿quiénes son, no? Para aquellos que no sepan, a ese público joven que nos sigue y que no tiene ni puta idea. ¿Has dicho Massabielle? ¿Bernadette? ¿Bernadette no es la de Big Bang Theory? ¿Quiénes son? Bueno, pues Massabielle es la gruta, que ya lo he mencionado, y Bernadette era una pastora. Yo estoy bastante hasta las narices de las pastoras porque, cuando hablamos de descubrimientos de santos y santas siempre ha sido ver un pastor, claro, como se supone que se recorrían la zona forestal, porque aquí, no sé si lo sabéis, hemos hablado de Mercé. Santa Eulalia estaba triste, la hemos mencionado en forma de lluvia, pero sabéis que precisamente Santa Eulalia, esta mártir de la etapa romana de Barcelona, de Bárquino, era también una pastora. Y por eso ahora cuando vas a la catedral de Santa Eulalia, que tienes 13 gansos, ¿no?, que representan los 13 años de vida que tenía Santa Eulalia cuando la torturaron y la mataron, evidentemente con 13 castigos también, ¿no? Pero la Santa Eulalia no es la que meten en un barril de cristales. Exacto, entre otros castigos, castigos, ¿no? Pues si esa santa era pastora, aquí no estamos hablando tanto de la santa como tal, sino de esa persona que dice haber visto a la Virgen María, esta Nuestra Señora de Lourdes, en 18 ocasiones. Claro. Y esto, sí. Bueno, ya sabemos lo que pasaba en aquel entonces, ¿no? Ya sabemos que en aquel entonces la fábula, bueno, y aún hoy en día, ¿no?, la fábula del catolicismo siempre empieza con una aparición. Y digo yo que debe empezar con mucha droga y con mucho alucinógeno para poder acabar viendo. És que és veritat, perquè hi ha una teoria, precisament això que dius dels pastors i pagesos que veien la verge, de que el tema era el pa. El pa de l'època fermentava malament i, clar, com que no se'ls hi passava,
es veu que hi ha una mena de fong amb el pa, que és LSD directament. Llavors hi ha tota una teoria de que les visions són efectivament visions, però psicotrópicas. Raro es que no haya ningún hippie en la actualidad que esté buscando LSD a partir de la fermentación del pan, ¿no? Por eso lo de los panes y los peces. Sí, seguramente viene de ahí, ¿no? Pues bueno, esta pequeña Bernadette, esta pastora de 14 años, nos remonta al año 1858, al siglo XIX, y según ella, pues llegó a tener 18 apariciones marianas, que no marcianas, pero podría ser. Todo un récord, no nos engañemos, es un récord en cuanto a apariciones marianas, y al final fue aceptado, ¿no? Y además en estas apariciones también había un poco o sea, el hecho de que ella señalaba a la Virgen María esa gruta de Masabiel como fuente de curación para los enfermos gracias a, ¿no?, esa agua sagrada. Aparece la Virgen y dice, nena, ahí está el elixir, ahí está el elixir, ¿no? Y esto es lo que ha provocado que años mucho más tarde, ¿no? Mencionábamos que este pueblo de 15.000 habitantes pues recibe continuamente millones. Antes de todo este rollo de la pandemia, unos 5 millones de visitantes en un lugar bastante minúsculo, y os podéis imaginar cómo esto ha ido creciendo y creciendo y creciendo hasta el punto de que este es uno de los primeros casos donde la religión abraza la ciencia, porque cuando hablamos de milagros, en este caso no se contentan solo con decir sí, que yo lo vi, que me lo contaron, etcétera, etcétera. No, literalmente esta gente ha montado lo que se llama el Le Bureau de Constatation Médicale, lo que viene a decir la oficina de constataciones médicas. El certificado. Y el Comité Médico Internacional de Lourdes. Es decir, la ciencia abraza la religión por primera vez, y esta gente... ¿La ciencia abraza la religión o la religión pretende abrazar la ciencia? Evidentemente. Perquè una pregunta, Adriano. Aquest lloc es paga? Si tú per anar a aquest lloc has de pagar. No, o sea, es decir, tú puedes peregrinar hasta la gruta, tocar la piedrita santa, intentar... Lo que pagarás será la botellita de agua que compras para rellenar. Perquè no pots entrar tú amb una bezoia. Exacte. No, bueno, yo claro que puedes entrar. De hecho, o sea, es muy interesante cómo la gruta está visible a todos. Es decir, no, como mucho tendrás que hacer una cola, pero siempre es en el exterior. Está en uno de los lados, ¿no?, de la gran construcción religiosa, y entonces en el fondo es accesible para todos. De hecho, ellos mismos, ¿no?, el recinto y todos los religiosos que forman parte de este lugar, ellos, más que jactarse, ¿no?, de este gran parque de atracciones y de cómo llegan millones y billones, ellos hablan de cómo se ha creado en este lugar un espíritu especial, ¿no?, que contagia al visitante y lo hace de manera libre, sea agnóstico, ¿no?, o creyente. De hecho, ellos, ¿no?, llegan a decir que hay unos 70.000 peregrinos que, teniendo graves enfermedades, son acogidos por el santuario en un centro adaptado a sus necesidades y son asistidos por voluntarios que les acompañan hasta la gruta. Esto es una secta. De manera gratuita, ¿no? Hay programas adaptados a su situación. Es decir, que las sillas de ruedas y las camillas forman parte de la peregrinación, tanto como los niños que corretean por el recinto o las tiendas, ¿no?, que yo os he comentado. Es decir, esta gente o estos religiosos recalcan continuamente que la invalidez en Lourdes no se oculta ni tampoco se reniega. Y este es el punto interesante y lo que nos lleva a la película. Y lo remarcan vendiéndote una silla de ruedas con unas llantas de la Virgen, ¿no? O sea, seguramente. De hecho, suena muy bien este discurso, y algo de verdad hay, pero precisamente la película que hoy os traigo, esta Lourdes del 2009, dirigida por la gran Jessica Hausner, de quien ya os he dicho que hablaremos también, juega más bien a mostrar lo contrario. Juega más bien a mostrar la crueldad que hay, la crueldad humana intrínseca en este supuesto paraíso del milagro, y poco a poco nos va descubriendo las costuras de esta supuesta bondad católica, porque al final, como hemos dicho ya en un primer momento, la comunidad está formada por humanos, y los humanos, ¿cómo decirlo, no? Diremos que la peli deja en mejor lugar a la iglesia que a sus fieles, más que todo porque de la iglesia habla muy poco, se centra precisamente en la comunidad. Y es que Lourdes, ¿no?, esta peli de Hausner, nos ubica en uno de esos programas vacacionales para personas con movilidad reducida. Me meto ya en la sinopsis, y nos presenta a Christine, ¿no?, su protagonista, una mujer enferma de esclerosis múltiple que lleva demasiado tiempo postrada en una silla de ruedas, ¿no?, y que viaja a Lourdes más buscando un cambio, una solución, algo de consuelo, sociabilidad, más que por un fervor religioso que realmente percibes que no reside en ella, ¿no? Y allí, evidentemente, se mezcla con otros enfermos, muchos en situaciones similares, pero ya lo decía aquella peli que me encanta, ¿no?, Old Boy, ¿no?, que el ríe y el mundo reirá contigo, llora y lo harás tú solo. Por mucho que la situación sea similar, allí, aunque encuentra otros enfermos y se mezcla con ellos, poco consuelo encuentra.
si algo encuentra, os lo voy descubriendo poco a poco, depende más de los apuestos voluntarios de la Orden de Malta, o incluso os diré, la Orden de Malta, que no deja de ser como la seguridad de Lourdes, ¿no? ¿La Orden de Malta no son también los guardias del Vaticano? Exacto. O sea, ¿no? La Orden de Malta es esta gran orden religiosa que creo que está siempre en los ámbitos de seguridad, aunque aparentemente no, son como unos muy cercana, ¿no? Pero que sí, que forman parte de toda esta seguridad religiosa, ¿no? Y no solo estos, ¿no? Por así decirlo, estos voluntarios militares, sino que voluntarios religiosos a modo de enfermeras. Y guapetes, ¿no? Es decir, ella se mezcla mucho con las enfermeras y con los apuestos hombres de la Orden de Malta. De Malta. Del coche. Malta, del Malta también. Y bueno, y poco a poco la peli avanza y ahí empiezan a surgir estos sentimientos, ¿no? El deseo, los celos, la envidia, la esperanza, la desconfianza, el miedo. Pero la peli lo sortea de manera muy interesante, ¿eh? Es decir, no os imaginéis que está buscando ahí el drama y el resultado lacrimógeno, sino todo lo contrario. La peli se devanea con mucha sutileza sobre estos discursos y lo que va mostrando es más bien lo insostenible, ¿no? De la situación. Deja que son planos largos, son planos fijos que dejan que la narración avance y poco a poco, ¿no? Conforme nos acercamos vamos viendo esa hipocresía, esa doble moral, el egoísmo, ¿no? De esa propia comunidad que por mucho que esté llena de buenas intenciones, también como dice el refrán, ¿no? Están de camino hacia el infierno en el fondo. Y el timing yo creo que es fundamental en la obra de Hausner, no solo en esta película, lo veremos también como Little Joe es básico, el timing y el tono, evidentemente, que Hausner consigue en Lourdes, porque hace que la película se va construyendo a fuego lento y poco a poco nos va hablando de este relato de espiritualidad y supuesta bondad con la pausa y el análisis que requiere, pero que, como os decía, va descubriendo las miserias humanas que todos guardamos en el fondo y esa fragilidad, ¿no? que nos acontece a todos por igual. Y aunque hay una clara intención en el discurso, ese cinismo, ¿no? que está siempre ahí como de soslayo, es interesante ver cómo, al tener un punto de vista tan natural, la película, ¿no? Es que es eso, no sabes tú bien si estar ante la expectativa del posible milagro, si acercarte al personaje para aceptar la enfermedad, ¿no? Que al final, hostia, es una labor muy, muy dura, ¿no? Es decir, todos los que hemos vivido parcialmente algún tipo de enfermedad sabemos lo duro que es esa aceptación. De fet, Adriano, a mi el que em va donar sensació al principi de la pel·lícula és que la protagonista no sembla ella al principi. Al principi sembla més l'enfermera jefa, aquesta, por así decirlo, ¿no? Sí, però bueno, qui també l'acompanya també molt i això, i sembla que sigui ella la protagonista i la deixa com en un segon terme, tipo, bueno, esa gente que va pasando por aquí, que se intenta curar. Una más. Sí, bueno, porque ¿no? está muy bien el análisis o el retrato que hace de esa comunidad. Al final sí que hay una protagonista en nuestra historia, nos interesa entender esa comunidad a través de la mirada de Christine, pero a la hora de la verdad también no nos engañemos, estamos hablando de una comunidad y por lo tanto esa idea de coralidad creo que es básica para establecer el discurso de la peli. Pero ¿qué os parece si de hecho, ya que hemos anticipado tanta información, vámonos a escuchar el tráiler? Aquellos que puedan también lo verán y démosle un poquito de voz a la protagonista. Me enfado a menudo. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no a otra? ¿Por qué yo? ¿Cree que alguien que puede utilizar las piernas es necesariamente más feliz? Recemos juntos. Señor, te lo rogamos, cura a esta joven, cura su alma, y si lo deseas, cura también su cuerpo. El Espíritu Santo, Jesús y la Virgen María están planeando a dónde se irán de vacaciones. El primero dice, tengo una idea, vamos a Belén. Jesús contesta, no, ya hemos ido muchas veces. El Espíritu Santo piensa y dice, ya está, vamos a Lourdes. La Virgen María da un salto y dice, sí, genial, ahí no he ido nunca. Me encanta el doblaje. Perdona, però al moment, és que m'he recordat el moment que diuen això de una persona con piernas no és más feliz. I el tio, o sigui, aquell moment és d'una impotència de dir, però com li estàs dient això? Que la tia la veus allà tota escanyolida, la pobra, a la que hi ha de rodes, que ja és com el punt de resignació total de dir, que li diu, li està dient,
no te Lo resignes. que acabamos porque de escuchar, ¿no? De que Sí, dice, ¿cree Però- usted que una mujer o que una persona que puede caminar es más feliz? Però quan t'ho diu un home que està allà tot... Claro, obvio. Vaya el claqué. Sí, está que Solo- feliz, exacto, está molaría que sudando. estuviera bailando mientras lo dice, ¿no? Estoy sudando. De hecho, vamos a empezar por la parte final del tráiler, ¿no? El chiste. Que es el chiste, ¿no? Es evidente que la peli también tiene chistes malos, pero lo gracioso de esto es ver cómo, a pesar de ese cinismo, ¿no? Que también, pues que chirría cuando ves esas dobles realidades y esos discursos también de aleccionadores, ¿no? Desde la religión, que Hauser no pierde de perspectiva al final pues esa responsabilidad casi con el género humano, ¿no? No viene aquí a aplastar a la fragilidad que nos caracteriza, sino que también va dando pequeñas dosis de ternura y de humor, tanto como cinismo y crueldad, ¿no? Un poco como la vida misma, al final. Y eso que hemos escuchado, que seguramente, pues sí, aquellos que lo puedan ver le darán un contexto mejor, pero al final no dejaba de ser un pez gordo de esta orden de Malta, que está en un momento ahí casi de sobremesa con un religioso, y que precisamente creo que es el religioso que estaba, ¿no?, en el confesionario con la prota, y una devota, y están esos tres, están charlando, están bromeando, y este señor cuenta esta broma sobre la Virgen, ¿no? La razón de por qué está el Espíritu Santo en Lourdes. Exacto, pero Está a que a la hora de la muy bien. verdad funciona también pues esto, ¿no? Como para ver que esa figura de cierta responsabilidad al final es el primero que no cree en lo que está vendiendo, ¿no? Y es que hay momentos que son letales en esa dirección, ¿no? Cuando en la dirección del humor, cuando una de las propuestas que les dicen, ¿no? No podemos olvidar que al final pues hay una agenda, ¿no? No deja de ser un programa vacacional para personas en esta situación, y entonces es muy interesante cuando dicen, bueno, mañana podéis ir, o ahora, ¿no? En un rato podréis ir o a las piscinas o al confesionario. sí. O cuando dicen, y mañana vamos a ir a la montaña, excursión a la montaña. Bueno, solo podrán acudir, evidentemente, los menos impedidos, ¿no? Es decir, pero todo este discurso está con una naturalidad y con una normalidad que te imaginas que es así en el programa diario de estas personas, ¿no? Pero bueno, simplemente dejar claro, ¿no? Esto, que el equilibrio entre el humor y la reflexión a mí me parece ideal, casi perfecto. Y habéis escuchado, ¿no? Como al principio del tráiler era precisamente la protagonista, Christine, la que estaba reflexionando sobre su propio drama. Espero que por culpa del doblaje no se perciba como es realmente, ¿eh? Porque sí que hay veces que el humor también ya surge del propio doblaje, pero en el fondo hay muchísima sensibilidad en ese momento. La construcción del personaje me parece que denota un profundo conocimiento de este carácter efímero que tiene la felicidad, a fin de cuentas, ¿no? Hay veces que la película parece casi una ensoñación, y es conforme se va acercando a la posibilidad del milagro y por lo tanto a la posibilidad de la felicidad, no sabes muy bien si estás entre ese documento gélido en el que habías llegado, ¿no? O estás más como en un discurso onírico propio de sense fer Jodorowsky, spoilers, ¿no? per cert, avancem de que no llegiu la sinopsi Sí, de Film Affinity. ni se os per ocurra, favor, ni se us... porque lo però- cuentan todo, un lo poco cuentan más y sale todo. bien al final. Sí. Però, sense fer spoilers, però hi ha moments cap a la recta final que els girs del personatge, o sigui, sense jo crec que l'actriu ho fa molt bé, molt bé, Estamos hablando de Sylvie Testud. però fa molt bé. Pedazo d'actriz. Però els canvis que fa només potser en mirades i això, hòstia, els canvis de la muntanya russa del que vas sentint és espectacular. Estic totalmente- A part de que me'n recordo del cinismo de los aplausos, eh? Bueno, Aquesta no, pel·lícula hi ha molts moments que és de cop la gent... Os he dicho, Però- ¿no? Que esta però peli... És tan cínica els O aplaudiments d'aquesta pel·li. sea, os he dicho que la peli se cuece a fuego lento, pero es que la secuencia final, sin ser tampoco que es que haya aquí truenos y petardos, no. O sea, sigue manteniendo ese tono así casi gélido, pero que en ese momento es de una explosión emocional y de ira Sí. y de muchos sentimientos encontrados, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hostia, la actriz protagonista es una tía que hemos visto en muchas otras pelis, ¿eh? No es tan joven como parece, y de hecho a Christine, ¿no? Que es esta Sylvie Testud, la hemos visto en Suspiria, sin ser la Dakota Johnson y la protagonista ni nada, pero la hemos visto en Suspiria de Guadagnino, la hemos visto junto a Marion Cotillard en La Vie en Rose, o incluso en una peli hongkonesa de Johnny To, ¿vale? Es una tía que lleva 74 pelis como actriz, y cuando te enfrentas a ella aquí te estás enfrentando a ella por primera vez, o sea, encarna también el personaje que te olvidas de que ya la conocías, y tanto es así que evidentemente premiaron su labor. La premiaron como mejor actriz en los premios de cine europeo del 2010, os recuerdo que es una peli del
2009, estreno del 2009, y no fue lo único que se llevó esta peli. De hecho, en Venecia se llevó el premio de la prensa cinematográfico, el FIPRESI, en el Festival de Venecia. En Sevilla se llevó la mejor película, en Suecia mejor película extranjera y en Varsovia mejor película también. Y seguramente otros premios, pero todos estos ya recaen un poquito más en la hazaña de la directora, ¿no? Y nos vamos a ir con ella, con Jessica Hausner, aunque simplemente mencionar que el trabajo de los otros actores y actrices que forman parte del elenco de los secundarios, ¿no? Hablábamos de esa comunidad y de ese trabajo coral. ¿Quién aparece? Por ejemplo, Léa Seydoux, ¿no? Es una actriz que ahora además me parece que está haciendo una peli protagónica de estas en plan... Marvel. Algo de Marvel, exacto. Sí, es que me suena... Marvel jo crec que No, és que no sé si era una sèrie. Bueno, Léa Seydoux es la mítica de la de Mi vida con Adele, ¿no? Y Blue es, bueno, la vida de Adele. La vida de Adele. La Blue vida is de the Adele. warmest color, ¿no? Vale, Léa Seydoux es una de las protagonistas de la vida de Adele, pero que me suena ahora que es una tía que está, pues, que no para de rodar y que- Adele's Trending. Trending. Sí, ahora está con Kojima. Vale, Es videojuegos. Está haciendo... vale, ¿ves? discos. Me sonaba que había Sí, hecho, sí. que se había No, dado Marvel no, pero sí que estaba preparando alguna serie de superhéroes o algo al lado así, oscuro. Ella es la enfermera, por ejemplo, ¿eh? Ella es la enfermera. Después tienes a Bruno Tedeschini, que también es un actor bastante importante aquí en Europa, que es precisamente el apuesto de la Orden de Malta. Tienes a Elina Lowenson, que es la que hace de enfermera jefa, que también tiene una historia detrás, un papel muy interesante, y es una de estas actrices de cine independiente americano potentísima. Y Gillette Barbier, que es la enferma que aparentemente no tiene ninguna limitación, pero que sientes que establece una relación con la propia protagonista casi de necesidad, no tanto de ayuda, sino de necesidad para tener algo que hacer. Es decir, ya que la enfermera se pierde también por los derroteros de la pasión, ella está allí como enferma acompañando a la persona con limitación física, ¿no? El pes de la metgessa aquesta del personatge perquè té aquests lius al final de crisis de fe, de passió, és jove, és una noia molt jove, llavors és com que se enamora fugazmente de cierta gente, llavors és com... Mira, Sí, la vida I sigue. a més, que és la metgessa de la prota, o sigui que la deja desatendidíssima. Totalmente. Això m'està recordant, perdó, és que ja m'ho he recordat abans el Papa Terrible, però amb això que acabes de dir la metgessa, el nuevo Papa. El Papa joven. Vale, de Young Pope, no? Vale? Que Vale. també hi ha aquesta dona del soldat de l'Orde de Malta, no? que també està com enamorada de forma platònica del papa, que no es pot quedar embarassada, però llavors entra en tot un tema de... No tan crisi de fe, sinó al revés. Canvia la seva fe de Déu cap al papa y es una cosa extraña. Me gustaría pensar que Sorrentino, Sí, cuando claro. planteaba esta serie, antes se vio Lourdes, Sí, siendo porque, muy diferente, porque ya sabemos que Sorrentino llega con fuerza y pretende que sientas que es él, y aquí precisamente, y con esta idea nos vamos con Hausner. Hostia, Hausner me parece que tiene un discurso muy autoral y su factura también te deja entender quién está detrás, pero también a veces, al menos en Lourdes, desde la sutileza, ¿no? Es decir, para aquellos que no conocéis a la directora, que sepáis que es austríaca. De hecho, esto es una producción austríaca, aunque rodada completamente en francés la película y rodada en Lourdes, es una peli de producción austríaca, porque ella estudió, de hecho, en la Academia de Cine de Viena, de Austria, que empezó relativamente fuerte, ya en el 2001, con su primer largometraje de debut que se llamaba Lovely Rita, y se estrenó en la sección Una cierta mirada del Festival de Cine de Cannes, ¿no? Después repitió de nuevo en Una cierta mirada con su segundo largometraje que se llamó Hotel, en 2004, y en 2009, esta peli que estamos comentando, ¿no? La que ganó en el Festival de Venecia, el premio FIPRESI, y después una cuarta y una quinta, y aquí es donde la conocemos nosotros, ¿no? Con su última aportación, que es del 2019, que se llama, exacto, Clar, Little però Joe. aquí va ser interessant perquè aquí es va estrenar, jo és la primera pel·li que vaig veure post-confinament. Y Jo vaig tiene anar al mucho de cine pandemia, ¿verdad? Però és que, clar, ens vam quedar al·lucinats, tio, al cine, perquè veus els personatges que estan con los batines de médico, tothom amb mascaretes, tothom gel hidroalcohòlico, tothom posant-se a les bambes. Peucos. Sí, Sí, però sí. tot era com... Però què és esto? Te da I la veies sensación- i és 2019, tio. Te da la sensación de que es una peli creada en pandemia, y no, nos llegó en pandemia, pero la producción es del 2019. Visionaria. Y sin lugar a... Sí, tiene ese puntito de clarividencia la peli, todo, y que plantea reflexiones que van relacionadas con la sanidad, con la salud, pero un poco con el sistema, ¿no? A fin de cuentas. Little Joe me parece... Hostia, És molt bona, es Molt una peli bona. más de tono Sitges, ¿no? Y esto también nos permite Sí. quizás ir avanzando Uy, uy, algo de uy. cómo acabaremos el programa hoy, ¿no? Un poquitito con esa preagenda Sitges, pero sin lugar a dudas Little Joe vale tanto la pena como Lourdes, siendo productos de la misma mente, que son ciertamente diferentes, ¿no? Una película, como comentábamos, que reflexiona sobre la vida, sobre esa comunidad religiosa y sobre sus miserias, y otra con un tono mucho más efectista, pero al final la puesta en escena
me parece que juega en direcciones similares, ¿no? Hay una idea de puesta en escena en ambos casos, una mucho más efectista, que es la del Tell Joe, que no la de Lourdes, que busca más un naturalismo, pero al final también apoyándote en lo que es la teatralidad de la ceremonia religiosa, en cómo muchas veces, la propia fe y la esperanza pues te llevan a la repetición y a estas ideas dogmáticas que nunca cesan. Ese punto de repetición también te lleva como a una cierta hipnosis, ¿no? De alguna manera el cine de Hausner me atrevería a decir que te atrapa, porque el Little Joe te atrapa sin lugar a dudas, totalment. y el Lourdes también, ¿no? También. Bueno, i a Little Joe, sense tampoc fer molt spoiler, però també hi ha aquest punt de sanació, perquè al final és aquesta... És ¿Sanación o enfermedad? La alegría de vivir, ¿no? Es cierto, muy bien visto. Sí que es cierto que esa peli también juega con la idea de ¿aceptamos la enfermedad o realmente nos sanamos? O hay que sanar. Lo embrace, ¿no? Allò de... Hay que salvarse o estábamos perdidos en primer lugar. Exacto, Es decir, exacto. Religión. Pues mira, me gusta cómo acaba esta sección así. Yo creo que no hace falta decir nada más. Invocant a... Aviam si tornarà aquest, eh? Exacte. El Koeman està per allà. Y nos vamos a la agenda, ¿no? A esa Nos vamos a la agenda. esa agenda múltiple. Una agenda monográfica, creo.